clásica de esto es el creía que daba lugar a células germinales. Entonces el epitelio germinal no da lugar a células germinales, ¿no? ¿Qué forma tienen? Son cúbicas, ¿no? Tónica albuginia. Esa es una clásica igual, también se lo van a repetir en masculino, ¿ya? Es básicamente una cápsula que era conjuntivo denso, irregular, ya se la saben esa, y poco vascularizado. Ojo con esto, en exámenes que les ponen muy vascularizado, ¿ya? ¿Qué tipo de fibras? Fibras de tipo 1, que es el más abundante. En cuanto a la médula, vamos a ver que es un tejido conjuntivo laxo muy vascularizado, ¿no? Por lógica. Corteza de ovario, a nivel de la corteza, ¿cuál es la característica? Que vamos a tener varios folículos, ¿no? Estas hormonas les pueden preguntar, si han preguntado rara vez, así que no las vamos a tocar. Los folículos, esto sí me importa. Primero vamos a comenzar como los folículos. Después de los primordiales tenemos a la primaria, ¿no? Unilaminar, multilaminar, la secundaria. Después tenemos el folículo de Graf. Y tenemos que esto diferenciar de un folículo dominante, ¿ya? Eso es importante. Bien, ahora, las que sí es una pregunta así que importante que ustedes sepan es cuáles son las que dependen de la hormona folículo estimulante y cuáles no dependen. ¿Ya? Acá tienen la respuesta. Incluso el folículo por ejemplo, el folículo dominante también no depende de la folículo estimulante, ¿no? Es la razón por la que vamos a tener a la inhibina y no sé qué, las va a destruir al resto del folículo. Ya se saben esa historia, ¿no? Entonces, a ver, en los primordiales, ¿qué es lo que me importa? Que va a tener una sola capa foliculares, eso es importante, plano, ya, ovocito primario, ya. Mejor vamos a este cuadrito. Tenemos la primaria unilaminar, ¿no? En la que sus células en la parte periférica, células de la granulosa van a ser cúbicas, ¿no? Principalmente son cúbicas. Unilaminar son varias capas, ¿no? Ya que esta dependencia de la folículo estimulante, no, esto es importante. El folículo de Graf se ha convertido en un folículo dominante, sí, hasta que se ha convertido en un folículo dominante. Entonces, el folículo dominante y todas estas acá no dependen de la folículo estimulante, ¿no? Ojo, importante. Bien. Zona pelúcida, también es otra pregunta clásica. ¿En qué etapa se forma la zona pelúcida? Fíjense que en este cuadrito les dice que en la unilaminar, pero si ustedes leen toda la parte del texto, les dice que es en la multilaminar. Entonces hay una contradicción. La mayoría de las veces en exámenes pasaditos, lo que más respetan es la multilaminar. ¿Qué tipo de células de la granulosa? En la primordial, como les dije, planas, es una sola capa. En la primordial, una sola capa, ¿no? Pero son cúbicas. En la multilaminar son cúbicas. Y, ojo con esto, en multilaminar es donde empezamos a llamar las células de la granulosa, ¿no? Importante. Folículo de Graf, membrana, no, esto no. Grano cortical, células, no, tampoco. Desmosomas, esto es importante. Células foliculares están conectadas por ¿qué tipo de unión? Desmosomas. Folículos primarios unilaminares, ya lo hemos visto, su tamaño podrían preguntarte. El ovocito primario que mide de 150 micras, ¿no? En cambio, en la primordial eran 25 micras. Folicular, la unilaminar, la multilaminar, y acá está la zona pelúcida, ¿no? Justo acá te la voy a mencionar, que es acá donde se va a formar, y como les dije en la mayoría de los exámenes, tomaban como verdadero más a lo que es la zona, en la primaria multilaminar, ¿no? La formación de la zona pelúcida. Células del estroma, teca interna, teca externa, ya, eso es importante. Teca externa es básicamente tejido conjuntivo fibroso. Esto es importante para que nosotros podamos entender sobre el cuerpo albicans y el resto de componentes, ¿no? En las que se va evolucionando. Entonces, si la teca externa es tejido conjuntivo fibroso, la teca interna es la que sí me importa, porque esta es la donde vamos a tener participación en la formación del cuerpo albicans y todos esos, ¿ya? La teca interna es una capa de celular muy vascularizada, solo una capa. En cambio, la externa, conjuntivo, ¿no? Bien, quédense con esto. Receptores de ligando aquí, no. Teca interna son, como digo, van a tener receptores de LH, y la LH va a contribuir también a su tipo de secreción.
Tengo un cuadro, ahí está. Esto es lo que me importa. Entre masculino y femenino, ¿cómo pueden relacionarlo, no? Fíjense, células de la teca interna. En masculino vamos a tener a las células de Leydig. Si se dan cuenta, las de la teca interna no se van a encontrar como tal en el rodeando al ovocito, ¿no? Sino están más sumergidos ahí en el tejido conjuntivo. Lo mismo que las células de Leydig. En masculino vamos a tener a las células de Leydig, también son formas poliédricas, lo vamos a ver en masculino, pero esas también se encuentran como tal en lo que es el tejido conjuntivo ahí dispersos, no se encuentran en el epitelio, ¿no? De los túbulos seminíferos, como es la célula de Sertoli. Entonces ambos, célula de la teca interna como la de Leydig, van a tener receptores para la LH. En cambio, las células de la granulosa, en este caso las que están rodeando al ovocito, y las células de Sertoli, que son las que, en este caso en masculino, las que van a contribuir a la formación del espermatozoides, ambas van a estar con la FSH, ¿no? Entonces, fíjense esta relación, ¿no? Tan particular. Bien. Folículo secundario, eso es importante, aromatasa. Esto es muy, pero muy importante. Bien. Teca interna producen la hormona sexual masculina, androstenodiona. Entonces, esta androstenodiona va a ir a las células de la granulosa, ¿no? Las que están rodeando acá, y estas tienen la hormona aromatasa. La aromatasa va a convertir este andrógeno en estradiol. El estradiol ya es un estrógeno, ¿ya? ¿Por qué es importante toda esta función? Porque estas dos más adelante se van a convertir en lo que es el cuerpo lúteo. Simplemente van a conservar esta misma función. Y en exámenes pues te ponen la trampa en esta, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las células de la teca interna se van a dar cuenta que el cuerpo lúteo como tal, ¿por qué está formado el cuerpo lúteo? Es justamente por estas dos, por los de la teca interna y por las de la granulosa. Entonces, ¿qué pasa? Se van a llamar células luteínicas de la teca interna, células luteínicas de la granulosa, ¿no? Esos son sus nombres. Pero ¿qué pasa? Ambos se van a dar cuenta que más adelante te va a decir produce estrógeno, produce el resto de componentes, pero en exámenes lo que les ponen es, ¿pero cuál produce más? ¿Ya? Entonces, con esta diferencia que nosotros ya estamos conociendo cuando no son células del cuerpo lúteo, ya van a poder responder cuál es la que produce más estrógeno, ¿no? Ahora, el folículo secundario, o sea, también llamados antrales, 200 micras. Fíjense, el mismo tamaño que un corpúsculo renal y casi similar a un islote de Langerhans, ¿no? La característica más importante de esto, líquido folicular. Pregunta clásica, ¿no? En este folículo encontramos líquido folicular, es el secundario o antral. En esta vamos a tener un montón de componentes, ¿no? Inhibina de la maduración, bla, 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 líquido folicular, todo esto, ¿no? Progesterona, estradiol, polistapina, pero lo importante es el líquido folicular. ¿Ya? En el folículo de Graf, que ya es el maduro, esta es la que vamos a poder, es clásico tamaño. ¿Cuánto mide un folículo de Graf? Creo que han repetido como 4 veces en pasados, 2.5 centímetros, ¿no? Es su máximo. Bien, ahora, una vez que ya tenemos el folículo de Graf, también el nombre de las células de la granulosa también van a cambiar sus nombres, ¿no? Vamos a tener de la membrana granulosa y del cúmulo óforo. Esta tablita rara vez preguntan, ¿ya? Muy, pero muy rara vez. Ahora, lo que sí me importa es cúmulo óforo, corona radiada. ¿Dónde está eso? Ahí está. En varios pasados siempre